Buen día. En esta ocasión expondré el trabajo titulado Membranas para la separación de gases a partir de 6-FDA y grupos polares. Para este proyecto se utilizó 6-FDA, 6-FPA y ácido diaminobenzoico en diferente relación molar para sintetizar 5 polímeras, las cuales se formaron como membranas planas de estructura densa. Posteriormente se caracterizaron y se evaluaron al medir su permeabilidad al dióxido de carbono, metano, oxígeno y nitrógeno en un sistema de volumen constante, presión variable a 35 grados Celsius y 2 atmósferas de alimentación. Los resultados indican que los gases de menor tamaño cinético tienen una mayor velocidad de paso a través de la membrana. Asimismo, la membrana denominada COPI-37 es más selectiva en comparación a la membrana prístina de 6FDA-6FPA. Conclusiones preliminares indican que la adición de ácido diaminobenzoico a la formulación permite modificar las propiedades de transporte. Las poliimidas son ampliamente utilizadas para conformación de membranas densas, útiles en la separación de gases, ya que presentan una excelente estabilidad mecánica, química y térmica, además de facilidad de procesamiento. Los números utilizados en la síntesis de las poliimidas son la base para determinar la permeabilidad de un gas. Esto se debe a que los grupos funcionales específicos del monómero modifican propiedades como la densidad de empaquetamiento, la movilidad local de las cadenas poliméricas, entre otras. Así, la adición de grupos polares como el grupo carboxilo es una alternativa para ajustar las propiedades de permeación. Considerando este enfoque, este trabajo reporta la modificación sistemática de la relación molar del grupo carbonilo en la estructura de 5 polímeras a base de 6-FDA como una estrategia para modificar la permeabilidad y selectividad de las membranas a gases puros. En cuanto a la metodología, la síntesis se realizó por policondensación en un paso, a partir de los monómeros 4,4 hexafluoroisopropilideno hídrido diftálico, abreviado 6-FDA, 4,4 hexafluoropropilideno bis-fenilenoxidianilina, abreviado 6-FPA, y 3,5 ácido diaminobenzoico, abreviado ADAB, a diferentes relaciones molares con el fin de obtener 5 formulaciones, las cuales se exponen en la figura 1. Posteriormente, se identificaron en las polimidas los grupos funcionales utilizando la espectroscopia FTIR con reflectancia total atenuada. Además, las polimidas se conformaron como membranas con espesor de 50 micrómetros por la técnica de evaporación del disolvente. Enseguida, para las membranas se determinó la fracción de volumen libre por el método de contribución de grupos de Bondi, la temperatura de transición vítrea por calorimetría diferencial de barrido y el espacio interplanar por difracción de rayos X. Finalmente, se calcularon la permeabilidad a gases puros en un módulo de permeación isocórico, con presión de alimentación de 2 atmósferas y a 35 grados Celsius, y la selectividad ideal. La formación de la poliimida se confirmó mediante la identificación de los grupos funcionales en FTIR-ATR. Los espectros obtenidos se muestran en la figura número 2. Se puede identificar, para todas las polímidas, el grupo funcional imida, con vibraciones en 1790 centímetros recíprocos. En 1710 centímetros recíprocos para estiramiento simétrico y simétrico del enlace C-O, en 1350 centímetros recíprocos el estiramiento del enlace C-N y en 720 centímetros recíprocos la deformación del anillo OC-N-CO. Las polímeras se conformaron como membranas planas densas a partir de la técnica de evaporación del disolvente. Las membranas ya formadas se muestran en la figura 3 y se puede observar que son altamente translúcidas y que su color se oscurece con el incremento de ácido diaminobenzoico en la formulación. En la tabla número 1 se presentan las propiedades para las polímidas sintetizadas, siendo estas la temperatura de transición vítrea, la fracción de volumen libre y el espacio D. Las polímidas vítreas son polímeros amorfos que exhiben una temperatura de transición vítrea, la cual marca el límite entre el estado rígido y el estado elástico del polímero y está directamente relacionada con su estructura. Las polímeras sintetizadas, como se observan, presentan valores de temperatura de transición vítrea
ubicados entre 235 y 305 grados Celsius. Esta diferencia refleja diferentes niveles en la restricción de la movilidad intrasegmental. En cuanto al volumen libre, se denomina como el espacio disponible para el movimiento de las cadenas. Su fracción se calculó por el método de contribución de grupos de Bondi, tomando en cuenta la relación molar entre los monómeros de aminos. El valor de la fracción de volumen libre obtenido para la membrana 6FDA-6FPA se encuentra dentro de los reportados para una amplia variedad de polímeros vítreos. El orden de magnitud de la fracción de volumen libre para estos polímeros se sitúa en el intervalo de 0.11 a 0.23. Los valores para las formulaciones que incluyen ácido diaminobenzoico presentan una disminución en un 50% más con respecto a la 6FDA-6FPA. Esta marcada disminución indica que ha aumentado el empaquetamiento entre las cadenas poliméricos en todos los casos y en función de la cantidad de ácido diaminobenzoico. Finalmente, el espacio de E no puede tomarse como una verdadera distancia entre cadenas poliméricas, sin embargo, sí representa la densidad de empaquetamiento. La polimida 6FDA-6FPA tiene el espaciamiento de mayor. Para las demás formulaciones, esta propiedad desciende en función de la concentración de ácido diaminobenzoico, lo que indica un aumento entre la densidad de empaquetamiento y se asocia a los enlaces de hidrógeno intermoleculares entre los grupos carboxilo. En la figura 4 se muestran las permeabilidades a gases puros para las dos de las poliimidas evaluadas, siendo estas la CO-PI37 y la 6FDA-6FPA. Además, se incluyen valores para 6FDA-ADAB, reportados en la literatura a las mismas condiciones de presión y temperatura como un comparativo. Los valores de permeabilidad para 6FDA-6FPA van desde 0.412 y hasta 34 barias para los diferentes gases. Estos valores son relativamente bajos, ya que se ha reportado permeabilidades de polímeros a bases de 6FDA entre 0.1 y 800 barias. Esto es debido a la existencia del radical difluorometil en la estructura que permiten efectos de empaque efectivo de las cadenas poliméricas. Los valores de permeabilidad para polimida 6FDA-ADAB son menores a los de la 6FDA-6FPA entre 0.1 y 25 barias. Comportamiento posible al grupo polar carboxilo del ácido diaminobenzoico que modifica la estructura al aumentar la formación de enlaces de hidrógeno. Esto permite que las fuerzas cohesivas entre las moléculas sean más fuertes, aumentando la densidad de empaquetamiento entre ellas. En esta formulación, la polimida CO-PI37 para el grupo de amino hay tantos grupos funcionales carboxilos debido al ácido diaminobenzoico como radicales trifluorometil debidos al 6FPA, por lo que se puede decir que las interacciones entre estos dos grupos funcionales afectan los valores de permeabilidad, haciéndolo menores a los reportados para 6FDA-6FPA y 6FDA-ADAB. En la figura 5 se presentan las selectividades gas-metano en función de la permeabilidad de los gases para las poliimidas dichas previamente. El par hidrógeno-metano exhibe alta selectividad y permeabilidad. En cambio, el par dióxido de carbono-metano presenta alta selectividad con una moderada permeabilidad. Amplios valores de permeabilidad y selectividad permiten garantizar alta pureza de los productos a recuperar y gran productividad de permeación con menor área de membrana, respectivamente. Se concluye que a partir de la adición de ácido diaminobenzoico en diferentes relaciones molares en la estructura de las poliimidas, es posible modificar la temperatura de transición vítrea, la fracción de volumen libre y la distancia interplanar. Asimismo, la permeabilidad disminuye cuando la cantidad de los grupos carboxilo aumenta y la selectividad incrementa.